Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, licenciada Violeta. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este viernes 4 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. A partir del próximo lunes 7 y hasta el viernes 11 de febrero, personas de 40 a 59 años de edad de 25 municipios del interior del estado recibirán su refuerzo contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Las 25 demarcaciones incluidas en esta nueva fase son Chemash, Peto, Tixcocop, Río Lagartos, San Felipe, Cenotillo, Mocochá, Santa Elena, Yaxcucul, Chiquinzonot, Zoncawich, Tuncas, Chumayel, Muxupip, Tatsiu, Tecom, Guayma, Citas, Tajmec, Chaxinquim, Telchac Puerto, Sanacat, Sutzal, Tella y Cantamayec. En Mérida sigue avanzando la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a población de 40 a 59 años de edad, proceso que se prolongará hasta el lunes 7 de febrero. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 156 pacientes en hospitales públicos. 87.561 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que es de 101.347. Hoy se detectaron 693 nuevos contagios de coronavirus, 405 en Mérida, 73 en Valladolid, 34 en Canacín, 29 en Umam, 26 en Acanqué, 22 en Motul, 20 en Samajil, 13 en Junucma, 10 en Tixcocop, 8 en Izamal, 6 en Concal y Ticul, 4 en Tecó y Tizimim, 3 en Progreso, Sinanché y 3 foráneos, 2 en Cenotillo, Joctum, Sellé, Tecash y Tinum, 1 en Buxots, Chancom, Chapap, Chemash, Jomum, Jují, Mocochá, Muxupip, Peto, Sanacat, Sotuta, Timucuy, Tixpehual y Yaxcabá. De los 101.347 casos positivos, 737 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 62.168, Valladolid, 4.823, Canacín, 4.034, Progreso, 2.971, Umam, 2.540, Tizimim, 2.435, Ticul, 1.925, Motul, 1.340, Junucma, 1.317, Tecash, 1.292, Maxcanú, 1.049, Izamal, 964, Acanqué, 897, Concal, 701, Tixcocop, 606, Peto, 432, Oxcutzcap, 384, Temozón, 362, Chemash, 340, Tinum, 310. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro, 349, Juan Pablo II, 254, Chuburnad Hidalgo, 84, Ciudad Cauquel, 52, Francisco de Montejo, 45, Pacaptum, 44, Leandro Valle y Vergel 3, 42, Los Héroes, 41, Mulsay, 37, Manuel Ávila Camacho, 36, Fidel Velázquez y Cordemex, 30, Vergel 65 y Melchor Ocampo, 29, Felipe Carrillo Puerto Norte y Brisas del Bosque, 22, Las Américas, 21, Polígono 108 y Montes de Amé, 19.
Específicamente en Mérida se han diagnosticado 62.168 personas contagiadas de coronavirus que viven 16.033 en la zona norte, 15.087 en la zona oriente, 5.964 en la zona centro, 10.071 en la zona sur, 15.013 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, 4 hombres y 7 mujeres de un rango de edad de 42 a 94 años. 8 residían en Mérida, 1 en Valladolid, 1 en Acanqué, 1 en Gustavo Amadero en Ciudad de México. Entre sus principales enfermedades se encontraba enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión y obesidad. En total, son 6.669 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 6.961 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 156 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.